Zapata y Ríos, abogados asociados. Hola, en este clip de nuestro boletín de Zapata y Ríos Abogados les presentaremos algunas impresiones del doctor Fernando Zapata López sobre la formación del artículo 61 de la Constitución que protege la propiedad intelectual en Colombia. Bueno, doctor Zapata, el artículo 61 de nuestra Constitución de 1991 dice: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. En este contexto, ¿cómo fue la formación de este artículo? ¿Si reflejó la diversidad de actores políticos que intervinieron en la Asamblea Constituyente? ¿Y qué contraste se genera respecto a lo que teníamos antes? Bueno, sin duda alguna, y eso habría que anotarlo como introducción obligada, el ejercicio que se dio en Colombia para la formación de una nueva constitución como la del año de 1991 fue un ejercicio absolutamente complejo desde la participación de los diferentes sectores de la opinión pública nacional, de la construcción de un consenso que permitió tener lo que tenemos hoy en día como constitución en nuestro país, que ha sido reconocida por propios extraños como una de las mejores constituciones de los últimos tiempos. Realmente es un venero esta carta en el reconocimiento de derechos y de la posibilidad de construir oportunidades para los asociados, y en ese contexto el tema de la propiedad intelectual no se escapa. El gobierno primero estructuró una comisión civil en el cual participaron muchos actores que tenían que ver con las diferentes formas de la propiedad intelectual. Es decir, en esas reuniones yo recuerdo que se hacían en el Gonzalo Jiménez de Quesada. Inicialmente participaron científicos, participaron autores, participaron artistas, participaron pintores, participó la industria editorial, la industria fonográfica. Es decir, primero hubo como una mirada unicomprensiva a lo que era el país desde el interés de la propiedad intelectual. Luego, ya en la asamblea como tal, la asamblea estaba conformada por los diferentes grupos y partidos políticos de la época, y hubo una participación muy importante, y cada grupo, cada partido llegó con su opinión, y esa opinión fue decantando. Lamentablemente el tiempo no da para eso, pero eso está todo recogido, las diferentes propuestas que vinieron de los diferentes grupos y partidos políticos. A eso le podríamos agregar un tercer aspecto que cuenta notablemente y que seguramente no es del conocimiento del común, y es que el gobierno de Colombia de aquel entonces, el que sirvió de anfitrión a este desarrollo constitucional, tuvo el buen cuidado de recoger las constituciones hasta ese momento vigentes en el mundo, por lo menos las de más avanzada, las más recientes, las que tenían una mirada unicomprensiva de la sociedad. Y adicional a ello, también se cuidaron de dotar a cada constituyente de una biblioteca sobre los diversos temas de la Constitución. De suerte que nuestro proceso de construcción de la Constitución es, como yo digo, un proceso complejo, porque no solo comprendió a todos los sectores que deberían estar allí, sino que también dotó a los constituyentes de los instrumentos o de los mecanismos para que pudieran a bien tener un texto como el que finalmente dieron a luz en 1991. De hecho, pues aquí tuvimos acceso a este ejemplar, yo le diría un pequeño tesoro, que ustedes igual podrán consultar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es una compilación de los antecedentes del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Este compilado nos muestra todas las diferentes perspectivas que manifestaron en su momento los constituyentes en el año 1991, y nos llamó mucho la atención que en su momento la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que el doctor Zapata presidió,
dio un aporte muy importante en la redacción de este artículo. No sé si nos quiere compartir alguna particularidad, alguna anécdota interesante sobre este proceso. Sí, ustedes recordarán, seguramente la gente joven no tanto, que el gobierno llega a la Asamblea Constituyente con una propuesta inicial, es decir, ya había algo sobre el cual trabajar, y uno de esos elementos o de esos artículos era una propuesta para remozar el artículo 35 de la Constitución de 1886. Y ese texto fue redactado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y de ello hay una constancia de todo lo que los diferentes grupos de esa subcomisión aportaron, que fue una subcomisión que tuvo mucho debate. Yo recuerdo que participó de ella el doctor Diego Uribe Vargas, el doctor Guillermo Perry, el doctor Lloreda Caicedo, María Mercedes Carranza, lo que yo hacía, recordando un poco en el tiempo la participación, un senador que hoy en día es de los Verdes, de Pereira, bueno, que es muy, muy activo, qué pena se me escapa en este momento, era también de esa comisión. El hecho es que el debate no era menor, porque se trataba de reemplazar un artículo que siempre se le ha atribuido a la pluma directa de Caro. Caro era un jurisconsulto que se preciaba de conocer muy bien el derecho público, el local, natural y el internacional. Y lo que existe de los textos periodísticos de la época en el cual Caro escribía era que evidenciaba también una información bastante amplia sobre el derecho de autor, o como se llamaba en aquel entonces, al derecho de autor propiedad intelectual. Y por eso se señala que el artículo 35 fue de su pluma. Un artículo que fue muy señero en la vida del derecho de autor en el país. Y entre otras cosas, no solo se refería a la protección de la propiedad literaria y artística, con lo cual elevaba a la condición de propiedad el derecho de los autores sobre las obras literarias y artísticas, sino que fue la única constitución en el mundo que elevó a canon constitucional el plazo de protección. Es decir, está protegido durante la vida del autor y 80 años después de su muerte. El artículo 35 de la Constitución del 86 traía un segundo párrafo que con el paso del tiempo se convirtió en una rémora para el derecho de autor, porque sometía la protección de los autores extranjeros al criterio de la reciprocidad, que el Convenio de Berna, muy prontamente después de la Constitución de 1886, había puesto en su condición de trato nacional. Pues se protege en materia de derecho de autor a los autores extranjeros en función de si allá o el país de origen protegen a los colombianos, sino por el contrario, se le da a los extranjeros el mismo trato que se le otorga a los nacionales. En cambio, el segundo párrafo del artículo 35 lo que señalaba era que se protegía a los autores en obra, en lengua hispana o en el idioma español, y siempre y cuando el país de origen de ese autor consagrara la protección a los autores nacionales colombianos. Eso pues entrado el siglo XX quedó en desuso muy rápidamente, y nosotros lo tuvimos hasta el año de 1991, pero por supuesto el juez constitucional nunca se refirió a ese aspecto, porque de suyo se consideraba que con la adhesión de Colombia al sistema internacional de protección, comenzando por el Convenio de Berna, pues esa figura ya entraba en una obsolescencia total.